mobility in motion. Strength is the focus, stability holds the line. One conclusion, movement is life. Been movement parts. Muy buenas a todos, nos encontramos en un nuevo capítulo en el que hoy es un día bastante especial. Tenemos un invitado que la verdad que nos hace muchísima ilusión. Lo podríamos un poco definir, ¿no?, como ingeniero de formación y divulgador de vocación, ¿no? Creo que ha llevado estas dos vertientes muy bien llevadas y sobre todo transmitidas a la población general, de transmitirnos los conocimientos de la ingeniería más compleja que hay, que es el ser humano, ¿no? Y con todo esto les quiero presentar a Marcos Vázquez. Muchísimas gracias por venir, Marcos. Nada, a vosotros Muchas gracias. Aprovechando aquí la visita a Canarias. Muchísimas gracias. Un placer charlar con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y siempre los podcasts los empezamos un poco, ¿no?, con dos preguntitas que le hemos hecho, pues, a todos los que han ido pasando por aquí y que nos gustaría poner una puesta en común luego al final, ¿no? De ¿cuál crees tú que ha sido el mayor error de tu vida? Mayor error. ¿Cómo de largo es el podcast? A ver, tampoco sabría decirte como un gran error, ¿no? O sea, yo intento mirar atrás y ver todo como aprendizajes. Entonces, he cometido equivocaciones de todo tipo, pero dado que estoy bastante contento con cómo han salido las cosas, tengo un poco de miedo de esto, ¿no? De ir atrás, de intentar tocar algo, lo que ahora quizás veo como un error y después tocar algo que piensas que es un error, pero justo al arreglar ese error resulta que no se dan otras condiciones, claro, y que finalmente terminas en una situación peor, ¿no? Claro. Entonces no soy de mirar hacia atrás, de mirar los errores cometidos, pero bueno, en el campo, por ejemplo, de la divulgación, yo diría, por intentar aterrizarlo a este terreno, de que lo que más ha cambiado es que soy cada vez menos categórico con los mensajes, ¿no? Y me arrepiento quizás de haber dado mensajes más blanco y negro, que esto es complicado, porque es verdad que mucha gente espera ese tipo de mensajes. Claro. Quiere si esto es bueno o malo. Y antes era más, pues esto sí, esto no. Y creo que eso puede ser problemático. Y por tanto, cada vez intento ser un poquito más... pues eso, dar más matices a la divulgación, ¿no? Que insisto, que es complicado porque mucha gente al final no entiende los matices o te critica que estés todo el tiempo hablando de depende, si quiere que le digas esto sí, esto no, esto es blanco, esto es negro, y la realidad es una escala de grises, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas cosas de las que me arrepiento quizás de haber divulgado, la forma en la que lo hice, pero insisto, creo que es el proceso, ¿no? Al final empiezas a divulgar de una manera, también, como siempre digo, yo empecé mi divulgación hablando para mis amigos, nunca jamás me habría imaginado que ibas a llegar a millones de personas durante todos estos años y por tanto cuando divulgas a un equipo, a un grupo pequeño de personas que conoces, que después con una comida puedes matizar las cosas, pues eres mucho más, como digo, más, no radical, porque creo que nunca ha sido radical, pero más eso, blanco y negro, ¿no? Directo, sí. Sí, y creo que muchas de esas cosas, pues diré, ostras, ahora leo cosas de hace 10 años y digo, joder, ya no me representan esas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí están, es lo que pensaba en su momento, en el 2013, 14, 15, claro, y es parte de ese proceso de aprendizaje, claro, ¿no? Es verdad que la ciencia, divulgar sobre la salud y el bienestar está en constante cambio, ¿no? Que al final tampoco es fácil mandar mensajes directos porque realmente no son objetivos, ¿no? 100%, en cierto modo. Cualquier cosa que digamos, tenemos que movernos en una escala de confianzas, ¿no? En la ciencia, muy pocas cosas, por no decir casi ninguna, salvo que cuando nos salimos ya de las matemáticas, ¿no? La única ciencia exacta que existe, ni siquiera la física es una ciencia exacta, ¿no? Teníamos las famosas leyes de Newton, de la mecánica tradicional, y de repente llega Einstein, ostras, pues mira, en realidad, en ciertas condiciones límite, estas fórmulas no son correctas, hay que matizarlas con estas nuevas fórmulas de la relatividad, ¿no? Incluso en la física hay cosas que van cambiando, ¿no? Y cosas que pensábamos que eran ciertas 100%, nos damos cuenta de que no eran exactamente así. Imagínate como algo mucho más complejo como es el ser humano, ¿no? Con todo lo que implica la biología, las enormes diferencias genéticas que hay entre las personas.
Entonces, quizás gran parte de mi cambio en la divulgación tiene que ver con eso, ¿no? Con aprender mucho más y, por tanto, pues ser consciente de que todos los mensajes pues, tienen que ser matizables, adaptados al individuo, pero al final tienes que dar mensajes que casi todo el mundo pueda entender y de los que se pueda beneficiar. Y ahí está un poco ese equilibrio, ¿no? Dar mensajes suficientemente generales para que sean útiles para la mayor parte de personas, entendiendo que siempre va a haber un grupo donde ese mensaje en concreto no es el que necesita. Claro. Pero esto es así, ¿no? Totalmente. Y otra pregunta, ¿cuál dirías que es tu frase favorita? ¿La que más te ha marcado o la que más utilizas? Digamos que yo tengo un repertorio de frases que intento usar según las necesito, ¿no? O sea, me gusta mucho esta idea estoica y ellos hablaban de tener una serie de preceptos a mano, ¿no? De tener una serie de frases que utilizas y en función de la situación por la que estés pasando, bueno, pues mira, la frase que necesito en este momento es la que necesito. Yo la veo como medicina, no tengo una medicina favorita. ¿Qué problema tengo? Bueno, pues tengo este problema, pues la medicina que necesito es esta, ¿no? Pero cosas que suelo repetirme porque me suelo enfrentar a ellas día a día, pues tengo algo que me funciona muy bien y que curiosamente funciona muy bien a muchas personas, que es esta frase de si no tienes ganas de entrenar, entrena sin ganas, ¿no? O cuando tienes miedo a hacer algo, bueno, pues esto es lo correcto, sí, bueno, pues hazlo con miedo, ¿no? Cuando pasas momentos difíciles, esta frase que me gusta mucho, esto también pasará, ¿no? De entender que todo es impermanente. Bueno, entonces son ideas que en momentos de necesidad, pues tiras de esas frases, ¿no? Y pueden ser muchas veces frases sencillas, frases ridículas casi, pero curiosamente funcionan, porque el hecho de recordar a nuestro cerebro, oye, pues mira, esto también va a pasar, esto es temporal, o no hace falta que tengas ganas de hacer algo, lo puedes hacer sin ganas, o puedes hacer cosas a pesar de tener miedo, pues este tipo de ideas sencillas personalmente me ayudan y tengo ahí mi repertorio de ideas que utilizo según el momento concreto, ¿no? Ahora que justamente estabas hablando, ¿no? Lo mencionaste, el estoicismo. A mí que pues me he leído algún libro tuyo y demás, en el libro de Invicto, ¿no? Que se hace referencia también a uno de los primeros, de los primeros que empezó a sentar las bases del estoicismo, como Epicteto, ¿no? Que defiende un poco que no podemos controlar todo lo que ocurre, ¿no? Sino un poco la forma en la que afrontamos, ¿no? O resolvemos el suceso que haya ocurrido. Y yo te quería preguntar, tú, por ejemplo, ahora que estabas hablando de situaciones difíciles de tu vida cotidiana o del día a día, de dudas que habrás tenido, de miedos, de, no sé, espero que no, algún problema de salud o demás, ¿realmente aplicas conscientemente este tipo de, o sea, esta filosofía para la resolución de estos problemas? O sea, ¿las utilizas inconscientemente o crees que con la educación te sale de manera inconsciente? A ver, yo creo que a medida que practicas estas cosas, muchos de esos conceptos los vas interiorizando, ¿no? Pero hay que trabajarlo. O sea, hay gente que piensa que una vez que estudias estoicismo, pues que ya las cosas no te afectan. No es así para nada, ¿no? Es que que con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que es muy fácil responder de una manera más hedonista, ¿no? En ciertos contextos, ¿no? No, por supuesto, o sea, son varias cosas, ¿no? Una es cuando te ocurre algo que no quieres que te ocurra. Iba a decir algo malo, pero para los estoicos lo único malo es actuar en contra de la virtud. Las cosas que te ocurren son indiferentes, ¿no? Claro. Indiferentes no preferidos y no te gustan, pero son indiferentes, porque lo único malo es actuar en contra de la virtud, lo único bueno es actuar a favor de la virtud. Entonces, cuando practicas el estoicismo, pues digamos que las cosas te afectan, pero puedes cambiar más rápido que otras personas, ¿no? A ese momento del futuro donde no te va a importar. Me explico, pues yo qué sé, fui a estar en Madrid, perdí la cartera, ¿no? Pues quizás hace unos años, hace muchos años, porque por suerte llevo ya con el estoicismo bastante integrado mucho tiempo, pues eso me hubiera alterado bastante, ¿no? Digo, ostras, ahora los documentos y las tarjetas y no sé qué. Y ahora te afecta, ¿no? Tu primera reacción es, ostras, y ahora aquí, además estaba en Madrid, no estaba en casa, tienes problemas, sabes que esto te va a generar problemas, ¿no?
pero me pregunto muy rápido, bueno, esto dentro de 10 meses va a ser un problema realmente, seguramente ni me acuerde, ya habré renovado los documentos seguramente, las tarjetas, bueno, pues seguramente no pase nada con ellas, estaré en mi casa tranquilamente, seguramente no sea un problema. Bueno, pues entonces que no te preocupe ahora, ¿vale? Y esto me ayuda a que eso que antes me había afectado, no sé, de 0 a 10, un 7, y me hubiera afectado durante 2 días, le hubiera estado dando vueltas al tema de que perdí la cartera, bueno, pues ahora me afecta una hora y además en vez de 7, un 6 o un 5, ¿vale? Es decir, el estoicismo no es que de repente seas imperturbable o te importe nada, no es eso, es simplemente que reduces el impacto y haces que dure menos tiempo, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Cuando empiezas a introducirte en el estoicismo, este proceso tiene que ser bastante consciente. Tienes que darte cuenta de, ostras, vale, ¿qué hubiera hecho un estoico en este caso? ¿Qué hubiera hecho Epicteto? ¿Qué hubiera hecho Marco Aurelio? Bueno, voy a intentar adaptar estas. Cada vez que lo haces, ¿no? Pues al final refuerzas lo que repites. Entonces, cada vez que ante un problema le intentas dar la vuelta lo antes posible y te recuerdas estas ideas de Amor Fati, intentas ver lo positivo que puede salir de eso, que intentas pasar a la solución lo antes posible en vez de quedarte atrapado en el sufrimiento y en lo malo, pues bueno, pues tu cerebro va cambiando y tu cerebro de manera más inconsciente, como decías antes, llega a ese punto antes y con menos esfuerzo cognitivo, ¿no? Entonces, nunca te haces un estoico ideal, perfecto. De hecho, los estoicos lo decían, no hay un estoico perfecto. No existe, ¿no? No existe ese estoico perfecto, es un ideal al que apuntar y por tanto te da un estándar de comportamiento sabiendo que somos humanos y que todos nos vamos a enfadar, todos vamos a dudar en determinadas situaciones, que todos nos vamos a venir abajo en ciertas situaciones, las cosas nos van a afectar, es simplemente de cómo de rápido eres capaz de recuperarte de eso, ¿no? Y de que en vez de venirte abajo, o sea, a un menos 15, bueno, pues solo sea un menos 5. Intentas suavizar los golpes de la vida y darle una perspectiva distinta, ¿no? En vez de quedarte mucho tiempo atrapado en el sufrimiento de lo que ocurrió, es bueno, ¿cómo puedo resolver este problema o incluso darle la vuelta y convertir esto en algo positivo, ¿no? Eso es el estoicismo, bueno, es mucho más que eso, pero en este ámbito que nos ocupa ahora. Y creo que parte de eso se puede, entre comillas, automatizar, que parte de esas reacciones con el tiempo, o sea, que la neuroplasticidad que sabemos que ocurre con ese tipo de prácticas cognitivas hace que esos caminos sean cada vez más automáticos, sabiendo que siempre hay un esfuerzo de mantenimiento de estas ideas, pero cada vez el cerebro tira más rápido de estos programas neuronales, por así llamarlos. ¿Consideras que el ser humano por naturaleza es más estoico o más hedonista? Bueno, a ver, nosotros compartimos con los animales gran parte del cerebro, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese sistema, entre comillas, más límbico, que es el sistema operativo natural que teníamos todos, bueno, que teníamos los primeros humanos, por así decirlo, ¿no? Que compartimos con el resto de animales, con el resto de primates, y eso está ahí. Entonces somos hedonistas. ¿Qué ocurre? Que los humanos, al contrario que otros animales, desarrollamos una gran corteza prefrontal. En esta corteza prefrontal está la capacidad de planificar, de entender las consecuencias a largo plazo de nuestros actos en el presente. Otros animales no tienen esto, o lo tienen muchísimo más reducido. No es que nosotros 100, ellos 0, pero es donde más nos diferenciamos de ellos, es ahí. O sea, las ganas de buscar cosas que nos produzcan placer, ¿no? Comida, sexo, y de evitar lo que nos produzca incomodidad o dolor, lo compartimos 100%. Ahí somos prácticamente animales, ¿no? Claro. Pero tenemos esta parte distinta del cerebro, mucho más desarrollada, mucho más hipertrofiada, que es la que nos permite regular de alguna manera estos impulsos básicos que compartimos con el resto de animales, ¿no? Entonces, en nuestro cerebro hay una lucha constante. Digamos que tenemos deseos opuestos, ¿no? Queremos el cuerpo de playa, pero queremos también comernos la pizza 4 quesos y tal. Y el ángel y el diablo, ¿no? Que tienen todo. Exactamente. Esta idea es clásica porque es así. Tenemos, entre comillas, el ángel y el diablo. Tenemos nuestro cerebro más animal, que lo que quiere es evitar el dolor y máximo placer en el presente, y tenemos esa parte más evolucionada, entre comillas, que intenta adelantar las consecuencias en el futuro de mis acciones en el presente, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que hasta hace relativamente poco, hasta hace, no sé, pocos miles de años,
estaban bastante alineados, ¿no? No del todo, evidentemente, pero las cosas, sobre todo cuando vivíamos en un mundo salvaje, las cosas que nos producían placer en el presente solían ser las que nos ayudaban también a prosperar en el pasado, en el futuro, ¿no? Claro. Pues huir del frío, huir del calor, comer todo lo que pudiéramos comer, era bueno porque en el entorno salvaje en el que vivíamos, pues normalmente eso nos llevaba a buenas decisiones. En un mundo que hemos alterado completamente, donde ya no hay necesidad de moverse y donde tenemos miles de calorías a nuestra disposición en cualquier momento, además malas calorías, calorías que no nos ayudan, pues evidentemente tenemos que luchar más contra esos impulsos animales, ¿no? Entonces somos hedonistas. Hay un filósofo, William Irvine, que nos define como hedonistas ilustrados. ¿A qué se refiere esto? Que somos hedonistas. O sea, gran parte de la población lo que hace es, si vas ahora a la playa, vas a ver un montón de gente bebiendo alcohol, fumando, tirados ahí sin hacer actividad física. Es lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Y por tanto lo hacemos, somos hedonistas. Claro. Ilustrados en el sentido de que, bueno, como vivimos en sociedad, intentamos regular ciertos impulsos, ¿no? Para que, bueno, para poder vivir cívicamente, ¿no? No decimos cualquier cosa, bueno, algunos sí, ¿no? A una mujer guapa que se te pase por delante, o no nos comemos tampoco cualquier cosa, o no nos terminamos la botella de vino, algunos sí, pero intentamos mantener cierto civismo y regular un poco esos impulsos, ¿no? Lo que plantean los estoicos es que tiene que ser un poco al revés, ¿no? Es decir, no renunciemos al placer, ni mucho menos. Los estoicos no eran cínicos, no proponían ni votos de pobreza ni renunciar al placer, pero decían que el placer no podía controlarnos, ¿no? Digamos que lo que tiene que controlarnos es esa parte más cognitiva, más de la virtud. Al final, como seres racionales que somos, nuestro objetivo es perseguir la virtud, es portarnos bien, es pensar qué es lo más importante en mi vida, cuál es el propósito de mi vida, cómo me quiero comportar, y que si en el proceso podemos disfrutar de una buena comida, de, yo qué sé, de un día de ocio, genial, por supuesto, pero que el objetivo es lo otro. Esto simplemente, bueno, pues cosas que nos ayudan a que el proceso sea más tolerable, pero perseguir claramente esa virtud, ¿no? Claro. Sí, sí que es verdad que en muchos aspectos pienso que a lo mejor el humano ha tratado de ser un poco más listo que la evolución, ¿no? Que hace miles de años el cerebro pesaba 450, 550 gramos y a lo largo de miles de años, pues pasar a pesar entre 800 kilos, kilo 100 más o menos de media, o kilo 200. Y en miles de años, ¿no? Y que ahora en 200 años hemos desarrollado una sociedad entre la revolución industrial, todo lo que ha ocurrido a nivel socioeconómico y demás, hemos perdido un poco esa identidad animal, ¿no? O es lo que un poco creo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Tú, por ejemplo, se lo lanzo a los dos. ¿Con qué animal te sentirías identificado a nivel cognitivo y motriz? Hombre, cognitivo, el Homo sapiens me gusta, ¿no? O sea, quiero decir que es verdad Por ejemplo, no sé, a nivel estilo de vida también, ¿no? Porque al final muchos animales se comportan muy diferentes dentro de sus estilos de vida. Bueno, pero digamos que los animales no pueden elegir, ¿no? O sea, la grandeza del ser humano es que somos capaces de elegir cómo queremos vivir. O sea, un león no puede elegir qué comer o no puede elegir... los animales tienen unos impulsos. Ya, pero nosotros tampoco elegimos ser humanos. Pero tú puedes elegir cómo comportarte, ¿sabes? Tú puedes elegir qué comes, puedes elegir qué decisiones tomas. Claro. Un animal no puede elegir. Al final es esclavo, entre comillas, de sus instintos, ¿no? Nosotros como somos los primeros seres, por así decirlo, bueno, nosotros y nuestros, entre comillas, hermanos que tenían esta capacidad, pero que probablemente los hemos matado nosotros, ¿no? Hablo de Neandertal y otras especies de Homo similares a nosotros, que probablemente tuvieran conciencia también, ¿no? Esto es un debate entre los antropólogos. Pero seguramente los neandertales eran muy inteligentes también. Seguramente tenían una autoconsciencia, una autopercepción similar a la que tenemos nosotros, pero por motivos que no entendemos muy bien, probablemente competíamos en un nicho evolutivo, fuimos capaces de adaptarnos mejor que ellos y por tanto quizás o les eliminamos directamente o simplemente
acaparamos los recursos que ellos también necesitaban. Bueno, no está claro, pero a lo que voy es, actualmente somos los únicos seres vivos que podemos elegir cómo vivir. Tenemos esta corteza prefrontal, como decía antes, que nos permite tomar decisiones, separar, diferenciar lo bueno de lo malo y tomar decisiones sobre cómo queremos vivir. Los animales no tienen esa capacidad. ¿Crees que podemos elegir al 100%? A ver, este es un debate No por nada, lo digo también por, es un de- Hombre, al 100%. un poco por el sistema, más que por el sistema, ¿no? También por ejemplo, llevar un estilo de vida saludable es caro, en cierto sentido, ¿o crees que Bueno, a ver, depende. Es que esto es un debate que tiene muchos niveles, ¿no? O sea, Sí. si preguntas a gente como Robert Sapolsky, como Sam Harris, te dirán que el ser humano no puede elegir nada, porque no creen en el libre albedrío, ¿no? En el sentido de que cualquier decisión que tomes está condicionada por algo que ocurrió antes. Y lo que ocurrió antes por algo que ocurrió antes. Entonces, Claro. cualquier decisión que tomes siempre está condicionada y, por tanto, nos dicen que no tenemos ninguna libertad, ¿no? Es decir, este es un debate filosófico, es muy interesante, pero entiendo que tu pregunta no va por ahí, ¿no? No es el debate filosófico de si existe libre albedrío o no. Claro. Que yo creo que no, ¿eh? O sea, yo en la discusión filosófica me posiciono en que no tenemos libre albedrío, porque al final todas las decisiones que tomamos están Condicionadas por algo. condicionadas por cosas que han ocurrido antes, ¿no? Mm. No condicionadas, determinadas. Voy un paso más allá. Y luego está Y a nivel motriz también hay una corriente que habla de esto, ¿no? Y de hecho hay ciencia que dice que actuamos motrizmente también por cómo hemos actuado anteriormente. Claro, todas las experiencias anteriores. Claro, o sea, influyen, ¿eh? todo lo que has vivido te influye, ¿no? Nacimos con un código genético que es el que es. Y luego hay procesos estocásticos con esos genes que se expresan de una manera que tú tampoco controlas. Entonces, evidentemente hay muchísimas cosas que no controlamos. Pero, si bien yo creo en la postura filosófica de que no existe libre albedrío, creo que no podemos vivir como si no existiera libre albedrío. Y que tenemos que entender que si bien Claro. nacimos con una carga genética que es la que es, en un entorno que es el que es, y que por tanto no podemos culparnos de nuestras circunstancias, si tenemos la responsabilidad de mejorarlas. Y creo que todos podemos mejorar, todos podemos mejorar. Ahora bien, no todos tenemos las mismas capacidades, las mismas condiciones, y es evidente que una persona que tenga sobrepeso, que sea un estrato socioeconómico más bajo, que tenga 2 trabajos precarios para salir adelante, o que venga de un entorno, que viva un entorno abusivo, pues evidentemente, quizás lo último en su cabeza es llevar un estilo de vida saludable, porque esa persona está intentando sobrevivir, ¿no? Y hay muchos estudios sobre esto, sobre cómo la escasez ocupa ancho de banda mental. Cuando tú tienes escasez en tu vida, escasez económica o tienes problemas de otra naturaleza, evidentemente esa corteza prefrontal que decía antes no está pensando en el futuro, no está pensando en cuáles son los impactos en mi salud dentro de 40 años de lo que hago ahora, de si fumo o no fumo. No, tú quieres simplemente sobrevivir un día más, quieres reducir esa ansiedad que tienes ahora porque no puedes pagar el alquiler. Entonces, evidentemente eso condiciona muchísimo. Yo digo, en cualquier caso, que incluso en ese peor escenario siempre tienes que entender que tienes cierta capacidad de decisión, que puedes impactar tu entorno inmediato, que puedes mejorar tu situación de vida, aunque sea un poquito. Y si lo mejoras un poquito cada día, pues con el tiempo vas a mejorar mucho. Lo mismo que otra persona que esté más holgada económicamente, que tenga unas condiciones mejores, pues evidentemente no. Pero tampoco puedes caer en el victimismo. Como mis condiciones no son las óptimas, pues no hago nada. Eso tampoco ayuda, ¿no? O el mensaje llevado al extremo creo que es tremendamente problemático, ¿no? Este mensaje de, bueno, como tienes una vida complicada, pues ya nada, el sistema tiene que encargarse de ti. Oye, tampoco, porque cuando le quitas a alguien su responsabilidad, también le quitas su poder. Claro. Entonces tenemos que entender las situaciones de cada persona, empatizar con esas personas que lo tienen más difícil que la mayoría, pero también darles un poco este mensaje, intentar ayudarlas en la medida de lo posible, obviamente, pero ese mensaje de que al final, para bien o para mal, nadie puede comer bien por ti. Te pueden poner las cosas más fáciles, pero nadie puede comer bien por ti, nadie puede entrenar por ti, nadie puede caminar 10.000 pasos al día por ti, nadie puede, tienes que hacerlo tú, ¿no? Yo, ahora en base a lo que estaba un poco diciendo, ¿no? Te estaba escuchando y estaba haciendo una pequeña reflexión. ¿Considerarías a la sociedad actual, ¿no? Un poco radical en la sociedad en el sentido, para ver si me consigo expresar de la mejor manera, en el sentido de
la sociedad del bienestar, o la sociedad que busca el bienestar, un poco radical en la sociedad pues que es más sedentaria. Lo hablo en el sentido, no porque el promover la actividad física, el bienestar, la salud y el movimiento, igual que el descanso y demás, creo que al final es una cosa de todos, no, no solamente pues, de los profesionales que nos dedicamos a esto o de la administración pública con campañas, sino un poco que creo que es algo de toda la sociedad. Y cuando digo radical, me refiero a lo mejor a un poco a los mensajes que le lanzamos a tu amigo que a lo mejor tiene alguna patología y no se cuida, o la manera o la forma en la que le decimos, pues vamos conmigo a un centro de entrenamiento, a dar un paseo o a sacarlo de casa, ¿no? O a lo mejor la manera en la que tenemos de abrir nuestro círculo social para acoger a lo mejor a una persona Nobel. Sobre todo hablo también muchas veces en los centros de entrenamiento, que es algo, un poco a lo que nos dedicamos, o desde a un club de running a lo que se nos pueda ocurrir. ¿Crees que estamos en una sociedad que es radical en el sentido del bienestar? ¿Pero radical en qué sentido? ¿Que intenta imponer el bienestar o por dónde vas? No te En entiendo. el sentido de cómo a veces tratamos o lanzamos mensajes a personas pues que no están tanto dentro del mundo del bienestar y la salud porque están en su rutina de casa, trabajo, trabajo, casa, o de que simplemente no practican actividad física, son sedentarios, radical en el sentido de el trato o el cómo le lanzo el mensaje para integrarlo, o la capacidad que a veces tenemos de abrir el círculo para integrar a esas personas en nuestro grupo de... O sea, a ver, claramente tenemos una sociedad eminentemente enferma, ¿no? En el sentido de que hay estadísticas que dicen, por ejemplo, que solo el 13% de la población tiene un metabolismo sano, ¿no? Entendido por estos parámetros de glucosa basal por debajo de 100, triglicéridos por debajo de 100, bueno, este tipo de parámetros, ¿no? Diámetro de cintura por debajo de lo que sea, 80, creo que son, o 108 hombres, bueno, lo que sea. Y se ve que muy pocas personas, menos de un 13%, cumplen estos parámetros sin medicación, ¿no? Y la gente, el bajo porcentaje de personas que se cuida, como los que estamos aquí sentados y muchas de las personas que nos están escuchando, pues a veces tendemos, y me incluyo quizás, a ser muy crítico con las personas que no se cuidan, ¿no? Claro. O a lanzar mensajes muy simplistas. Es que deberías ir al gimnasio, es que deberías comer bien, tal. Y hay cosas que a nosotros nos chocan. Pues yo, en la cena del hotel anoche, me sorprendía la gente que cenaba pizza con patatas fritas. Mucha gente. Claro. Y yo decía, pero, en serio, el buffet del hotel no era el mejor, pero tampoco estaba mal. O sea, había ensalada, había su pescado, sus carnes, había opciones buenas, ¿no? Y claro, reconozco que una parte de mí dice, pero ¿cómo se te ocurre, alma de Dios? ¿Qué cena es esta? ¿No? Y además me da incluso, entre comillas, lástima, niños, niñas, Claro. 8 o 10 años, que es lo que están comiendo ahora, ¿no? Y lo que están aprendiendo al final. Claro, entonces a veces sales a ver un poquito más radical, de casi que te sale coger, Sí, pero sí. despierta, que esto, Claro. que estás matándote, ¿no? Pero eso no funciona. O sea, sabemos que esos mensajes, de hecho, lo que hacen muchas veces es generar resistencia en otras personas, ¿no? Y tú muchas veces nos posicionamos, los que llevamos unos hábitos de vida saludables, como incluso moralmente superiores, ¿no? Que yo sí conozco la verdad y yo me cuido y vosotros no hacéis nada por vosotros. O sea, entiendo un poco que desde algunas personas del bienestar pues se lanzan mensajes en este sentido. E insisto, no ayudan y de hecho lo que pueden generar es resistencia, ¿no? Puede ocurrir muchas veces alguien que ve la luz, entre comillas, que empieza a cuidarse y empieza a predicar en su entorno, ¿no? Es que no deberías comer eso, es que eso te sienta mal, es que tienes que venir conmigo a entrenar a las 7 de la mañana y hacer crossfit Y eso en general no suele funcionar. Creo que funciona mucho mejor divulgar de una manera un poquito más amable, planteando pequeños cambios. O sea, creo que esta gente que no se mueve, que cena y quizás desayuna y come pizza con patatas fritas y cosas similares cada día, no le puedes decir, bueno, pues mañana toma tu lista de la compra y vas a desayunar avena con arándanos, comer pescado a la plancha con ensalada y cenarte una crema de verduras.
no funciona. Tiene que ir paso a paso, poco a poco, de no hacer nada de ejercicio a caminar un poco y después quizás hacer un par de sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana. Tiene que ir muy poco a poco. Y creo que lo que tenemos que hacer es acompañarles en ese proceso y darles mensajes de ánimo más que críticas, ¿no? Claro, de seguridad, ¿no? Que no sé si tu pregunta va por ahí, pero creo que hay como una polarización. O sea, creo que por suerte en el mundo moderno hay cada vez más gente que se cuida. O sea, si tú te quieres cuidar, tienes muchísimas más opciones que hace 10 o 20 años. Claro. Muchísimas más. Muchísimas más, de todo tipo de entrenamientos. Cada vez hay más gimnasios, por suerte, centros de salud, mejores opciones nutricionales. Estamos muchísimo mejor que antes, muchísimo mejor. La gente que quiere, que busca opciones. Claro, Opciones al que antes final- no había, hoy existen. Ahora bien, la población promedio, que no busca ninguna opción saludable, está peor que nunca, porque el entorno es más obesogénico que nunca. Claro. Entonces se crea esta dicotomía, ¿no? Donde cada vez se separa más. La gente que se cuida está mucho mejor que antes, porque tiene muchas más opciones. La gente que no se preocupa está peor que antes, porque el entorno te arrastra más hacia ese promedio. Y el promedio cada vez es más bajo, ¿no? Sí. Más obesidad, más diabetes, etcétera. Entonces tenemos, creo que a través de la empatía y no de mensajes radicales, conseguir que la mayor cantidad de gente posible de este grupo intermedio sea capaz de empezar a cuidarse. Un ejemplo, ¿no? Ahora están muy de moda desde hace unos años estos fármacos contra la obesidad, los famosos agonistas del GLP-1, Sí. Mounjaro, Wegovy, similares, ¿no? Y hay mucha gente que critica todo esto, que les parece fatal que la gente con obesidad tome estos fármacos, porque es como, piensan que es como la salida fácil, ¿no? Y salen en redes diciendo que esta gente, ¿cómo se cree? Que se pongan a adelgazar de esta manera. No, tiene que hacer dieta y ejercicio. Tío, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, Claro. si hay un fármaco que por fin parece que puede ayudar a las personas a perder peso de manera sostenible, con mínimos efectos secundarios, cualquier fármaco tiene efectos secundarios, ¿eh? Sí. Pero los efectos secundarios de la obesidad son muchísimo mayores que los que pueda tener este fármaco. Ese fármaco, claro. Pues yo no estoy en contra de eso. Ahora bien, tenemos como profesionales, entre comillas, o divulgadores, tenemos que animar a la gente a que use las herramientas que tenemos, pero a la vez que las acompañen de cambios reales de sus hábitos, de alimentación, de entrenamiento. Sí, hay que etcétera. educarles, al final Hay que educarles. Pues no puedes decir, no, quédate solo con la educación. Ujú. Porque la inmensa mayoría de personas con obesidad, sobre todo, no van a poder lograr sus objetivos, los resultados que quieren solo con hábitos. No Claro. pueden porque, a ver, no pueden no porque tengan ninguna falla mecánica o fisiológica. Evidentemente, si los encierras en una sala, les pones a entrenar y a comer bien, por supuesto que te aseguro que van a perder todo el peso que tienen que perder, van a dar músculo, por supuesto. No pueden, me refiero a nivel cognitivo. No pueden. Es una Es muy especie de difícil. adicción que no pueden vencer por sí solos, ¿no? O sea, la obesidad no deja de ser un trastorno de la conducta alimentaria. Claro. Tienen un ruido mental muchas personas, estoy generalizando, ¿no? Pero que no pueden vencer por sí solos. Entonces, si tenemos un fármaco que pueda ayudar, ¿por qué no usarlo, no? O sea, la tecnología, como decías antes, ha causado muchos problemas, pero también la tecnología puede resolver muchos problemas. Normalmente el ciclo de la humanidad, yo soy optimista con la humanidad, ¿eh? El ciclo de la humanidad suele ser algo así. Inventamos una tecnología que resuelve muchos problemas antiguos. Por ejemplo, inventamos la tecnología para tener más comida. Eso es genial. La gente ya no se muere de hambre, o muy poca gente se muere de hambre, ¿no? Hasta hace 100 años muchísima gente se moría de hambre. Bueno, 100 o 50. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido tanto éxito produciendo comida, que ahora tenemos el problema de la obesidad. Bueno, pues tenemos que resolver el problema. Es mejor el problema de la obesidad que el problema de morirte de hambre. Es mejor estar obeso que estar muerto, ¿no? Vale. Claro. Pero es un problema la obesidad. Bueno, pues ahora tenemos una tecnología que puede ayudar. ¿Por qué no usarla, no? Pero evidentemente lo que queremos es que esa tecnología, o sea, hay cosas que ninguna tecnología puede igualar, de momento, como el de la comida de verdad, como el del ejercicio. Pues esas, iba a decir tecnologías, bueno, esas herramientas que tenemos y que profesionales como vosotros manejáis muy bien, hay que usarlas y hay que ayudar a la gente a que las conozca y las sepa usar, pero sin criticarle y lanzarle mensajes un poco desde la superioridad moral, pero no puedes hacer con el fármaco porque eso es hacer trampa. No, está bien, hay una herramienta que funciona, úsala. Evidentemente no. Si usas solo esa herramienta y no cambias tus hábitos, Claro. pues vas a perder mucha masa muscular, no vas a resolver los problemas de verdad que tienes, no vas a mejorar tu capacidad cardiovascular, no vas a aprender a comer de verdad y por tanto no voy a decir que estás enmascarando el problema porque estás resolviendo parte del problema, pero es una solución parcial, nunca completa y por Sí, tanto no vas a llegar nunca a cambiar tus hábitos al final.
sea, Si no lo acompañas de todo lo demás. eso es clave, ¿no? Pero va por ahí un poco. El mensaje es, tenemos que acompañar a estas personas, tenemos que intentar empatizar con ellas y traerlas un poco Sí. a La nuestro, empatía. a nuestro mundo sin criticarlas, porque cuando las criticamos o les lanzamos mensajes, es que tienes que comer bien, tienes que perder peso, tienes que moverte más, ya, pero no es así de fácil, eso no funciona, ¿no? Hay que primero ser un ejemplo y después demostrar que realmente te preocupas por ellas como personas y no simplemente quieres machacarlas por que no tengan tus hábitos o porque tengan sobrepeso o porque sean sedentarias, y creo que así habrá muchas más probabilidades de que realmente Consigan... decidan cambiar y decidan seguir tu ejemplo y tu guía, ¿no? Sí, pasa mucho con hijos a padres, ¿no? O padres a hijos, que a lo mejor sus padres llevan 20 años sin hacer actividad física y no consiguen la manera adecuada de conseguir no, lo vemos mucho Claro. Sí, al en el final es, centro, ¿no? Y no consiguen a veces, a lo mejor no dan con el mensaje adecuado de cómo conseguir que tu padre o tu madre... Claro, pero final primero es- tienes que ser un ejemplo. O sea, no hay... Mucha gente me preocupa, ¿no? Me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que mis hijos les interese la actividad física, coman bien? ¿O cómo puedo hacer que mi pareja se cuide? ¿O que mis padres se cuiden? Y es que no hay varita mágica. Lo que puedes hacer es, punto uno, tú ser un ejemplo, ¿no? No predicar, como decía antes, no critiques lo que hacen porque eso genera más resistencia. Sé un ejemplo y cuando vean los cambios que tú has generado en ti mismo, quizás animen, quizás te pregunten, oye, esto que estás desayunando, ¿por qué lo haces? Oye, esta actividad física que empezaste, ¿por qué? ¿Y en qué te ayuda? Y cuando generen o cuando muestren un poco de curiosidad, educa, pide que te acompañes si les apetece acompañarte un día a lo que sea, a cocinar, a venir aquí a entrenar. Pero ese es un poco el camino. Y no siempre va a funcionar. También digo que no puedes salvar a todo el mundo. No puedes. Hay gente que le digas lo que le digas, todo le va a resbalar. Porque dicen esto que cuando el alumno está listo aparece el maestro, pues ya está. Si el alumno no está listo, ya puede venir el mejor maestro del mundo que no vas a poder hacer nada. Pero tú como maestro lo que puedes hacer es estar ahí, sin predicar, sin criticar, pero estar ahí, dando ejemplo. Quizás un día, por lo que sea, esa Surge la persona luna. diga, ostras, lo voy a hacer. lo voy a Para hacer empezar. o voy a intentarlo, ¿no? Hay gente, mucha gente, y esto lo digo por experiencia propia, de miles de personas durante todos estos años, que me han dicho, ostras, pues un post tuyo me hizo clic, o un podcast que escuché, dijiste esto, ostras, yo no me... Y a raíz de esto tal, o me dijo mi marido, mi hijo, mi no sé qué, y a partir de ahí me empecé a cuidar. Y yo muchas veces he pensado, oye, ¿esos clics cuáles son? Pero llego a la conclusión de que son distintos para cada persona y que tienen que ser en un momento que converjan, que estás preparado, que escuchas el mensaje, que Sí, total. no hay una magia. No, pues ya he descubierto que si digo esto de esta manera, la persona cambia. No. Ojalá, ¿no? No hay, ojalá, no existe, ¿no? No. Evidentemente que si tú estás ahí más veces, si lanzas más mensajes, si das más ejemplo, más probabilidad de que esa persona haga clic. Pero hay cero garantías. Y tú tampoco puedes vivir tu vida intentando cambiar a los demás, porque es tremendamente frustrante y además con frecuencia generas el efecto opuesto, más resistencia, ¿no? Cuando a nadie le gusta que le prediquen, a nadie le gusta que constantemente digan, es que deberías vivir así, deberías hacer esto, aquello, a nadie le gusta. Entonces, cuando tú lo haces constantemente, es muy típico, ¿no? Porque, claro, cuando alguien mejora sus hábitos y de repente, ostras, pierde peso, se siente mejor, ya no está inflamado, ya no tiene hinchazón, tiene más energía, duerme, y ostras, es que es como que descubres una nueva religión y el cuerpo te pide, hostia, quiero contárselo a todo el mundo y decirle, oye, que eso te está haciendo muchísimo daño. Y lo haces con toda la buena intención del mundo, pero no te das cuenta que la otra persona no está lista para escuchar eso. Y que Sí, que la puedes llegar a frustrar más todavía. claro, y le vas a generar más resistencia. Entonces no es fácil, pero bueno, creo que tenemos un poco esa responsabilidad, ¿no? De intentar dar ejemplo, de intentar divulgar y esperando que muchas personas en algún momento van a hacer clic, pero también aceptando que muchas nunca lo van a hacer. Y está bien, es la realidad. Claro. No, y la clave, lo que hablábamos también con otros invitados, ¿no? La dosis, ¿no? Que no hay que empezar con un entrenamiento de 1 hora, sino que un snack de ejercicio es una dosis suficiente para una persona que nunca se ha movido. Y muchas veces tenemos esa manera de entrenar que es ir al gimnasio 1 hora. Y eso 100%. realmente no
no Sí, tiene por sí. qué ser O así. sea, lo que sí que hay, por supuesto, que es un poco lo que hablo sobre todo en Invicto, ¿no? Hay recomendaciones para que la gente que quiere dar una oportunidad a esto tenga más probabilidades de lograrlo. Por ejemplo, si tú traes a alguien al gimnasio que dice, oye, voy a probar, venga, voy a probar, a ver esto si es para mí o no, y le pones aquí un hit de 1 hora a tope y al día siguiente no se puede levantar, dice, vale, esto no es para mí. Está Y claro, lo has eso, machacado, ¿no? a Sin eso, embargo, si haces que las... Además, y encima te ríes de... Estoy exagerando, ¿no? Te ríes, que eso no vales para nada, fíjate, es la última del tablero aquí, la última de la lista. Bueno, no vuelve, evidentemente, ¿no? No, y lo peor de eso a lo mejor no es que no vuelva, sino que a lo mejor no va a ir a ningún otro lado tampoco. No, no, no. Evidentemente, a ver, Con nadie, una nadie, tirria la nadie tira. hace eso, estoy caricaturizando un poco el proceso, pero el mensaje es que como responsables también, o como bueno, profesionales de esto, tenemos la responsabilidad de que esa primera experiencia con la persona sea agradable, que vea algo asequible, que vea que nadie se burla de él o de ella porque no puede hacer el ejercicio bien, que vamos a enseñarla, a acompañarla, que le ponemos algo que le motiva pero que no termina machacado. Sí, Que que se decimos, oye, sienta 20 cómodo. minutos, lo has hecho súper bien, genial, venga, mañana un poquito más, ¿vale? Entonces, esa primera experiencia sí es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, esta idea de empezar poco a poco, empezar con cambios pequeños, de guiarle en ese proceso, o sea, lo que sí tenemos son muchas herramientas psicológicas, entre comillas, para que una persona que ya está decidida a cambiar, pues aumentar la probabilidad de que tenga éxito. Eso sí, Claro. eso está muy estudiado y ahí sí que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y tenemos que aprenderlas, que muchas veces los profesionales en la universidad les enseñan, sí, a pautar entrenamientos, dietas y no sé qué, pero al final hay herramientas que tienen más que ver con el coaching, con la psicología, que si no las manejas estás muy limitado, te va a costar mucho más llegar, ¿no? Y al final Claro. nuestro trabajo creo que no es únicamente, bueno, pues toma este plan y síguelo, sino es, vale, cómo acompañas a la gente, Sí. cómo sabes en qué punto del cambio está. Sí, que se ha intentado mucho cuantificar no el entrenamiento, sino la manera de, de darlo, Sí, más de que la- Sí, de o recibirlo. muchos la entrenadores dosis. pues al final son lo que hacen es contar repeticiones, vale, te marco Claro. la rutina, ¿cuántas repeticiones? O el nutricionista, pues venga, pues te calculo calorías, te mido tu porcentaje de grasa, te envío el plan por correo y en 2 semanas hablamos, a ver cuánto peso has perdido. Esto no va de eso, o sea, la mayor parte de personas no, no tienen resultados no porque no tengan el plan perfecto de nutrición o no porque no tengan el entrenamiento perfecto, es porque no tienen las herramientas mentales para lograr esa adherencia. Y gran parte de lo que tenemos que lograr con ellas es eso, es darles esas herramientas, ¿no? Y de hecho un poco mi proceso fue ese, ¿no? Que me preguntabas antes mis errores, bueno, pues uno de ellos, yo creo que yo fui el primero que al principio hacía mucho énfasis en, vale, pues este es el entrenamiento, esta es la nutrición, y a ver, y eso funciona, evidentemente, cuanto mejor sea el plan que sigues, más Claro. probabilidades de lograr resultados. Eso es evidente. Pero tardé más a través de que la gente no tenía muchas personas, pues es que ni arrancaban, o hacían 2 sesiones y lo dejaban, 2 sesiones de nutrición y lo dejaban. Y es que lo que falla es la mente, ¿no? Y por eso escribí años después Invicto, y creo que con Invicto mucha gente que quizás antes había fracasado logró ese cambio mental consciente e inconsciente que decíamos antes, como para, ostras, ahora sí, ahora tengo al menos ciertos andamiajes mentales que me permiten llevar a la práctica ya una rutina de entrenamiento, una dieta concreta, etcétera. Y muchas personas no desarrollan esa estructura mental y creo que la base es esa. O sea, digo en Invicto esto de que cualquier cambio externo requiere primero un cambio interno, un cambio de mentalidad. Y si no haces ese clic mental y te dotas de ciertas herramientas para ayudarte en ese proceso de cambio de hábitos, es más difícil. ¿Imposible? No, pero es más difícil. Total. Marco, hablabas antes de los profesionales y de las formaciones y demás. ¿Hay alguna formación que tú recomendarías especialmente a los profesionales que se dedican a prescribir ejercicio físico? Bueno, o sea, a ver, yo creo que sé que eso es complicado, ¿no? Pero yo creo que todos los profesionales de la salud deberían tener ciertos conceptos de psicología, de coaching, que ese término coaching está un poquito mal visto. Pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, este concepto de motivational interview, de las entrevistas motivacionales. Hay un libro, bueno, hay varios, ¿no? Por ejemplo, para profesionales de la nutrición, pues hay un libro que se llama Motivational Interviewing for Nutritionists, creo que se titula, y te da muchas herramientas de cómo hablar con las personas para generar el cambio, ¿no? Luego, bueno, haciendo
haciendo un poco de promo, nosotros tenemos formación como Perform Institute que intenta, pues eso, darte herramientas más técnicas, por así decirlo, de cómo pautar una dieta, cómo pautar un entrenamiento, pero también acompañar con cómo hacer que las personas, que los clientes sigan esas pautas, tengan herramientas para cómo llegar a ellos, para ¿no? exacto, cómo acompañas Que es a lo las difícil. personas, ¿no? Claro. Y luego leer, o sea, pues hijo, quien no quiera invertir mucho en formación, pues yo creo que Invicto te da unas bases muy buenas para entender estos conceptos básicos, para aplicar tanto a ti, para aplicarte a ti mismo en tu proceso de cambio y de mejora, como para que esas herramientas las tomes y las apliques con tus clientes o pacientes, ¿no? Entonces, todo lo que leas, aprendas sobre este tipo de cosas te va a ayudar muchísimo y te va a hacer un mejor profesional. Y teniendo en cuenta que de los pilares que más se hablan, ¿no? de una buena salud es el entrenamiento, el descanso, hábitos de alimentación saludable, tener un poco de vida social. ¿Y cuáles hábitos integrarías como pilares fundamentales que se unan a que se sienten en la misma mesa, vaya? Aparte de a lo mejor también añadir el estoicismo, que seguramente lo tendrás por ahí, o llevar una vida lo más estoica posible. Sí, correcto. O sea, todos los que has mencionado son fundamentales, ¿no? O sea, hablamos de nutrición, hablamos de entrenamiento, hablamos de descanso, hablamos de ese aspecto social que me gusta que hayas mencionado, pero muchas veces se deja de lado. Sí. Sabemos que esa salud social, que tu calidad, la calidad de las relaciones que tienes, influye muchísimo en tu salud y en tu felicidad, ¿no? Y yo añadiría ese pilar que a algunos les gusta llamarlo espiritual, que entiendo que el término espiritual puede sonar un poquito New Age y tal, y no tiene nada que ver con la religión, pero que tiene que ver con tener cierto propósito vital, ¿no? Con sentir que tu vida importa, que estamos aquí por algo, que tenemos cierta misión que cumplir, que nos preocupa algo más allá de nosotros mismos. Pues también se ha visto que las personas que tienen un poco este propósito vital, ¿no? que se levantan por la mañana con ganas de hacer algo concreto, lo que los japoneses llaman ikigai, ¿no? En Okinawa este término ikigai, y tiene que ver con esto. Y se ha visto que las personas que tienen esta voluntad, ¿no? Pues viven más. Yo en mi último libro, que se titula así justamente Vive Más, dedico un capítulo a este tipo de cosas, ¿no? Y es súper importante. O sea, sabemos que hay un concepto en psicología que es the will to live, la voluntad de vivir. Las personas que tienen más voluntad de vivir, vive más. Porque al final, para vivir más, necesitamos querer vivir más. Querer es poder al final, ¿no? Sí. Claro, por supuesto, que al final el cuerpo tiene un límite, evidentemente, claro. cierto límite. Pero hay muchos estudios donde, yo qué sé, por ejemplo, mueren más personas en enero que en diciembre. ¿Por qué? Porque la gente quiere pasar un año más, ¿no? Muchas más personas en enero del año 2000 que en el 99, porque que en diciembre del 99 la gente quería, ostras, un nuevo milenio, voy a aguantar. Un montón de ejemplos de casos donde hay un moribundo que está ahí aguantando porque sabe que viene su hija, va a conocer su nieto que viene de no sé dónde, lo ve una última vez y ya se muere, ¿no? Pues un montón de ejemplos. O parejas mayores donde están más o menos bien, pero muere una de ellas, un miembro de la pareja, y a los 3 meses muere la otra persona. Porque dice, vale, muy complicado. Ya está, ya no tengo nada por lo que vivir, ¿no? Antes tenía esta persona, éramos compañeros durante toda la vida. Eso está ahí. Entonces la idea es tener algo que te anime a levantarte cada mañana de la cama, tener un propósito, y cualquier propósito sirve, cualquiera, ¿eh? Esto está bastante estudiado, pero es verdad que aquellos propósitos que están volcados en ayudar a los demás nos motivan más, ¿no? Entonces yo añadiría también ese elemento de propósito, y por citar otro que también se comenta poco, el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, también tenemos muchísima evidencia de cómo las personas que viven cerca de espacios verdes o naturales viven más. Ajustando por los factores típicos, ¿no? Es verdad que los barrios ricos suelen tener más espacios verdes, no, pero incluso a igualdad de estatus socioeconómico, por así decirlo, si vives más cerca de un parque, vives más. Y hay muchas explicaciones. La más evidente, bueno, vives cerca de un parque, seguramente sea más fácil que camines por ahí, ¿no? Claro. Que te muevas más. Claro. Pero hay más cosas. Sabemos que las plantas, los árboles generan compuestos, fitoncidas se llaman, que tienen un efecto positivo en el sistema inmunitario, por ejemplo, ¿no? Entonces, estar en contacto con la naturaleza nos calma, reduce el estrés, generan compuestos volátiles que mejoran el sistema inmunitario. En Japón, por ejemplo, se
se prescribe el Shinrin-yoku, que literalmente se traduce como baño de bosque. Tú vas a la consulta del médico de Japón y además de decirte, pues toma esta pastilla 2 veces al día, te dice, bueno, y además tiene usted que caminar 20 minutos por un espacio verde 3 veces a la semana. Y sabemos que eso funciona, físicamente y mentalmente, ¿no? La naturaleza como que restaura la atención, reduce la ansiedad y gran parte de los problemas que tenemos a nivel mental tienen que ver también con que vivimos en un entorno totalmente antinatural. Es decir, nuestros genes evolucionaron en un entorno concreto, con unos ruidos concretos, ¿no? Y no quiero romantizar la naturaleza porque la naturaleza es muy jodida, es muy jodida, ¿no? Es muy dura, pero hay ciertos estímulos naturales que nuestros genes siguen esperando, que identifican como hogar. Y por tanto, cuando ves cosas que tu cerebro ancestral identifica como hogar, ¿no? Ves el mar, ves árboles, ves plantas, ves cosas verdes, eso, esto es mi hogar. Escuchas cantos de pájaros, eso te relaja, te hace sentir mejor. Sin embargo, cuando ves bloques de cemento, coches a toda velocidad, sonidos de alarmas, sirenas, motores, eso para nuestro cerebro es alerta, amenazas, ¿no? Cosas que se mueven muy rápido, aunque conscientemente no lo percibas como una alerta, tu amígdala, que es ese detector de amenazas, está activa. Y esto hay muchos estudios. Cuando coges a una persona de un entorno urbano, lo llevas a la naturaleza, la amígdala se reduce su actividad, ¿no? Entonces, buscar también pasar más tiempo en esos entornos naturales es para mí otro pilar de la salud. Y podemos combinar pilares, ¿no? Imagínate que vas a hacer actividad física con tus amigos a la naturaleza. Tienes tres ahí. Pues eso es súper positivo. Es decir, no solo el movimiento en cualquier sitio es bueno, en cualquier sitio. Ahora bien, no es lo mismo entrenar en una banda de correr, una cinta de correr, en un gimnasio ahí en la M30 de Madrid, con luces artificiales, y tú ahí escuchando tu música, ¿vale? Que en un bosque con amigos mientras haces una ruta de montaña. No es lo mismo. Aunque la frecuencia cardíaca sea la misma, aunque tu corazón bombee la misma sangre, aunque los músculos trabajen lo mismo, no es lo mismo. A nivel de salud no es lo mismo, ¿no? Entonces buscar un poco también estos estímulos, combinar estímulos ancestrales, ¿no? Que nos van a ayudar muchísimo a mejorar la salud. ¿Pondrías alguno de esos pilares como número 1? A ver, me cuesta, porque yo siempre digo que si vemos esos pilares físicamente como los pilares de esta mesa, es como si me dices, oye, ¿qué pilar es más importante? Oye, pues mira, si este lo cortamos un poco, la mesa se cojea, ¿no? Y si recortamos aquel, la mesa también se cojea. Lo que podemos ver es, oye, en mi caso concreto, ¿cuál de esos pilares tengo más corto? Y por tanto, si tú la parte social la llevas súper bien, porque quedas todos los días con tus amigos, la parte de nutrición la llevas súper bien, porque comes súper comida real, perfecto, nada de alcohol, nada de ultraprocesados, pero no te mueves, pues hombre, en tu caso, sin duda, trabaja el movimiento, porque es el pilar que tienes más, más corto, ¿no? Sí, sí. O más endeble. Pero hay gente que entrena muchísimo, que el pilar de actividad física la tiene súper bien, pero luego come fatal. O come bien y duerme muy bien, pero claro, como sus amigos, pues cuando quedan, toman alcohol y tal, pues dicen, no, yo no quedo con nadie porque es meterme ahí en el vicio, ¿no? Bueno, pues seguramente para tu salud global y mental sería mejor que un día a la semana no entrenases ni comieses tan bien y quedases un rato con tus amigos, ¿no? A hablar de cualquier cosa. Bueno, entonces no hay uno más importante que otros, todos son súper importantes, el tema es que los lleves de manera equilibrada, porque si no están equilibrados, la mesa, cualquier cosa que pongas sobre ella, pues seguramente se desequilibre, ¿no? Pasamos a las preguntas. ¿O tienes alguna tú? Sí, yo creo que también actualmente a lo mejor hay un poco de falta de aburrimiento, el cual muchas veces nos lleva a la reflexión, ¿no? Aburrirnos nos lleva a reflexionar. En niños, en jóvenes, en adultos. Y yo, por ejemplo, igual que muchos de los que nos estén viendo, como padre y como hijo también, que por suerte todavía disfruto de mi padre, ¿qué nos dirías a todos, ¿no? Para un poco estimular la reflexión en un mundo en el que la información es tan inmediata
que al final no tenemos tiempo de aburrirnos, ¿no? Sí, a ver, tampoco me siento capacitado de dar lecciones Para- a nadie sobre cómo criar sus hijos, ¿no? Pero es evidente No, que no voy a eso. No voy a eso, sino simplemente para de nosotros en general. estimular momentos en los que hacer reflexionar, ¿no? Diferentes estrategias, diferentes... creo que... A ver, pensar es difícil, ¿no? Y por tanto la gente al final utiliza muchas técnicas de evasión. Y, y es mucho más fácil, ¿no? Por ejemplo, el caso de un niño se entiende muy bien. Cuando un niño está ahí, que no sé qué, dando un poquito el coñazo, es muy fácil ponerle la tablet delante y sobreestimularle con dibujos, con juegos, etcétera, ¿no? Y como todo, la dosis hace el veneno. O sea, que tu hijo juegue, le pongas un juego de vez en cuando para calmarlo y tal, pues tampoco veo ningún problema o no veo un gran problema. Ahora bien, cuando pasa más tiempo mirando pantallas que mirándote a ti, esto es un problema, ¿no? O cuando no tienen esos espacios, como dices, de aburrimiento. O sea, yo creo que los niños por sí mismos nos aburren, lo que hacen es inventar juegos, ¿no? Si dos niños los dejas en una sala con estos elementos, van a inventar juegos. Esto van a ser coches, y aquello un ladrón y persiguen. Sin embargo, si tienen una tablet, claro, la tablet genera un estímulo tan súper normal, en el sentido un estímulo al que su cerebro no está acostumbrado y por tanto ese estímulo desplaza todo lo demás, ¿no? Si tienen ya hay algo, unos juegos muy vistosos, con muchos colores que están diseñados justamente para captar su atención, ya esa creatividad que emergería si no hay nada que sea tan atractivo, pues ya no surge. Ya no surge. Y por tanto sí creo que esto puede hacer que desde pequeños seamos menos creativos, ¿no? Y esto nos ocurre también de adultos. Cuando tenemos un rato, en vez de reflexionar sobre lo que sea, ¿qué hacemos cuando sentimos el mínimo aburrimiento? En nuestro caso, el móvil. El móvil, a ver si hay mensajes en Instagram, a ver si hay mensajes de WhatsApp. Sí. Usamos el móvil, eso, como una forma de evadir un poco esa incomodidad del momento, ¿no? Y por tanto, pues tenemos menos espacios para reflexionar, menos espacios para que la mente divague. Y se ha visto que esos momentos de divagación mental que son buenos, que nos ayudan, ¿no? a pensar en otras cosas. Muchas grandes ideas vienen de esos momentos, un poco que estás ahí en transporte público pensando, divagando, ¿da? Pero claro, si a la mínima que estás un poquito incómodo coges el móvil, pues ya está, has roto un poco eso. Todo. Entonces sí creo que tenemos mucho a la dopamina barata, ¿no? Y no a... Exacto, o sea, al final ese término dopamina barata, ¿no? Que al final buscamos algo que siempre ocupe nuestra mente. Y llevamos con nosotros un dispositivo que es súper potente, ¿no? O sea, estos dispositivos, como todos, al final, gracias a los móviles, podemos acceder a más información que nunca, estar en contacto con más gente que nunca, aprender más que nunca, pero también en el mismo dispositivo que tenemos acceso a toda la información del mundo, tenemos acceso a cualquier tipo de distracción y de evasión, ¿no? Y por eso que decíamos antes, ¿no? De nuestra corteza prefrontal versus el sistema límbico, pues el sistema límbico suele ganar. Y por tanto tendemos a usar esta gran herramienta que tenemos, que son los móviles, los dispositivos generales, dispositivos electrónicos en general, para evadirnos, para consumir contenido efímero que nos aporta muy poquito, que nos aporta muy poco. Entonces, bueno, tenemos que primero ser conscientes del problema y luego dotarnos de herramientas, de prácticas para minimizar eso. No digo eliminarlo, porque como todo, insisto, la dosis hace el veneno. Yo no estoy para nada en contra de que pases un poco de rato al día jugando a videojuegos o en TikTok o lo que sea, pero cuando eso consume gran parte de tu día, ¿no? Esto es como el azúcar. Bueno, pues un poco de azúcar. Le eches un poco de azúcar al café, al té, que tomes una bebida azucarada al mes, no pasa nada. Cuando lo haces todos los días, ahí tenemos un problema, ¿no? Pues esto es lo mismo, es la dosis. Por ejemplo, yo tengo una serie que es La Ciudadela Interior y el último podcast, el último episodio de esa serie que publiqué justo esta semana, habla de esto, ¿no? De la atención. Y habla un poco de los problemas de que cada vez tenemos menos capacidad de prestar atención a las cosas, ¿no? O sea, antes creo que la mayoría podríamos sentarnos con un libro una hora, ahora muy poca gente puede. Incluso yo, que yo soy un devorador de libros nato, noto que me cuesta más que antes sentarme una hora a leer, como que, sobre todo si estoy cerca del móvil, como que a los 15 minutos, a ver si tengo algo ahí en WhatsApp.
todos notamos esto, ¿no? Entonces tenemos muchas más distracciones que antes. Y ojo, los estoicos hablaban mucho de esto, ¿no? Las distracciones externas y de las internas. Las internas tienen que ver con, aunque no tuviera el móvil, pues de repente me surge una preocupación. Uy, que mañana tengo que hacer esto. Uy, cometí un error en la charla esta mañana que dije no sé qué. Surgen estas distracciones internas. Claro. Pero ahora tenemos muchísimas más distracciones externas. Notificaciones, pings, llamadas. Entonces vivimos en un mundo muy ruidoso, en un mundo que intenta constantemente robarnos esta atención, que es nuestro recurso más preciado, ¿no? Claro. Y la atención es valiosa, por eso todas las compañías intentan robar nuestra atención, ¿no? Cogen nuestra atención y luego la venden a sus anunciantes para ponernos anuncios y tal. Y por tanto tenemos que ser conscientes de este problema, de que nuestra atención es muy valiosa, que es escasa, y por tanto tenemos que intentar recuperar esa atención y concentrarla en las cosas que realmente nos aportan valor y las cosas que realmente queremos lograr en nuestra vida, ¿no? Sí, 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 al totalmente. final, para reflexionar hay que dedicarle tiempo a la reflexión, lo primero de todo, ¿no? Que al final tenemos muy poco tiempo para casi todo, Así es. y entonces, claro, cada vez hacemos menos reflexión, que es lo que tú No, y preguntabas. con los niños, el otro día leía que también el tema de las pantallas y la falta de que se aburra y genere un juego, tiene una probabilidad de generar un trastorno de la conducta, no me acuerdo exactamente cuánto era el porcentaje, pero Alto. bastante alto, la verdad. Sí, y es complicado porque... a Pero al ver, final es por la dosis. exacto, pero a lo que voy es que las pantallas no son malas, el tema es lo que haces con las pantallas, ¿no? Vivimos en un mundo que para bien o para mal, yo creo que más para bien que para mal, pues es digital y por Sí. tanto el problema es que tampoco puedes decir a los niños, no interactúes con las pantallas, que son necesarias. Claro, claro. O sea, Ya. son habilidades Claro, que tienes que que aprender. tienen que aprender y cuanto antes mejor, porque Sí. el futuro va por ahí, ¿no? Sí. El tema es cómo consigues educar con pantallas, porque creo que aportan muchos beneficios, pero a la vez que esas pantallas no se los traguen, ¿no? Que esas pantallas, ¿qué hacen con las pantallas? El problema, insisto, no es la pantalla, sino lo que hacen, qué contenido están consumiendo. Y ahí es donde está el problema. Y hay un libro muy interesante, Jonathan Haidt, que es un psicólogo social, y su último libro se titula La sociedad de Anxious Generation, ¿no? La generación ansiosa. Y propone varias medidas, ¿no? Sobre todo para esto, para cómo criar a niños que aprovechen lo bueno de las pantallas y de la era de la información en la que vivimos, pero que minimice esos problemas, como decías, ¿no? de primero, más sedentarismo. Segundo, cuando se comunican a través de las pantallas, pues pierden capacidades sociales. Menos juego. El juego es fundamental en los niños, fundamental. Pierden competencias básicas cognitivas. Entonces, de nuevo, el equilibrio, ¿no? Entre aprovechar la tecnología actual, que es muy potente, pero a su vez no perder esas capacidades humanas Que, que son tan necesarias, ¿no? si te parece bien, Marcos, para despedirnos, nos han lanzado distintas preguntas de respuesta corta. Si te Venga. parece bien, vamos a hacer una especie de ping-pong Vamos a ello. en el que pues tengas que responder en 10 segundos. Vamos, una respuesta rápida, ¿no? Vamos a arrancar con la primera pregunta de nuestro ping-pong, algo rápido. ¿Libro favorito? Muy complicado, pero vamos a decir El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. ¿Comida saludable favorita? Comida saludable favorita, yo haría un porridge de avena con arándanos rojos y nueces. ¿Y comida trampa favorita? Comida trampa favorita tendría que ser una pizza, una buena pizza. ¿El lugar preferido para entrenar? Sería la naturaleza, sin duda, un entorno natural. ¿Tu suplemento imprescindible? Ninguno, pero si te voy a dar uno sería la creatina. ¿Qué te dirías a ti mismo hace 20 años? Todo va a ir bien. Muy estoico. ¿Playa o montaña? Montaña, ¿Un referente? un referente. Hay tantos. Sam Harris.
Y la última, ¿cuál fue la última idea que te voló la cabeza? La última idea que me voló la cabeza. Quizás todo lo que aprendí en los últimos años sobre psicodélicos y lo que reflejan sobre la consciencia humana y el futuro impacto que pueden tener. Pues Marco, te damos muchísimas gracias por venir, por la predisposición. Bienvenido a la isla de Tenerife, que es donde nos encontramos actualmente, que la disfrutes y Muchas gracias por venir y nos veremos estos días, seguro. Muchas gracias. Movement is like the movement part.